Entonces, lo que es, en este caso, necrosis coagulativa, ¿ya? Vamos a ver el ejemplo acá que es infarto agudo del miocardio, ¿ya? ¿Qué caracteriza esto en necrosis coagulativa? Va a haber el tejido muerto, va a preservarse por algunos días, ¿ya? Pero esta lesión básicamente va a desnaturalizar las proteínas y enzimas, ¿ya? Por lo que en cierta manera este hecho hace que la proteólisis de estas células muertas todavía quede ahí como bloqueada, ¿no? Por eso la lesión puede persistir por algunos días. Ejemplo de la necrosis coagulativa tenemos acá el infarto agudo del miocardio, ¿ah? Lo que vamos a ver ahora realmente. ¿Está bien? ¿Ya? Seguimos. Hay otra que es la necrosis gangrenosa, aquí solamente los ejemplos, ¿ya? Pero aquí la que se lleva prácticamente como se dice, el ejemplo mayor es la arteriopatía de tipo dialéctica, ¿ya? Y generalmente es en los miembros inferiores, acuérdense esto por favor, ¿ya? Y esto otro que sí vamos a verlo ahora, ¿ya? Oh no, disculpe que esto tampoco. Esto es básicamente en el tejido cerebral, ¿ya? En el tejido cerebral lo que es necrosis de tipo lipohepática. ¿Qué significa eso? Que es bastante parecido a lo que vamos a ver en el pulmón, ¿eh? En el absceso pulmonar, ¿no? Mira, como ustedes ven acá, en la parte más externa está rodeado prácticamente de una malla de inflamación o linfocitos, ¿ya? Esta parte central va a haber necrosis, y cuando se pierde parte de este tejido necrosado, eso se llama esfacelación, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Muy bien, entonces esto acá en lo que es la necrosis sistémica de infarto de miocardio agudo, ¿qué cosa debemos ver ahí? Esto es un paciente que ha fallecido por un infarto de miocardio, y estas zonas oscuras son las zonas que se ha infartado el tejido, ¿ya? Esto pero es por etapas, pero miren, esta parte es mucho más extensa de la que en la pared, ¿ya? Esta coloración que tiene acá, miren, igual, ¿ya? Solamente los cortes están demostrando esto, el infarto intramural, que está en la pared del miocardio, ¿está bien? Seguimos. Esto simplemente ya se ha sometido digamos, al efecto del formol, por eso se ve totalmente diferente en el músculo, ¿eh? Pero estas zonas un poco más oscuras igualmente son zonas infartadas, ¿ya? Son zonas infartadas. ¿Y dónde está? En la pared. Principalmente, si vemos desde el punto de vista anatómico, esto está en la pared del ventrículo izquierdo, acuérdense esto, ¿eh? Por eso que es un poco más grueso, ¿ya? ¿Está bien? Seguimos. Para que ustedes más o menos también recuerden un poco esto, para que puedan orientarse como debe ser. Esa es la parte más externa, que es el epicardio. Esto es propiamente el músculo cardíaco, y esta parte es la parte interna o el endocardio, ¿ya? El infarto está sucediendo aquí, propiamente aquí en la pared del músculo, ¿ya? ¿Está bien? Seguimos. Y para que ustedes puedan distinguir esto, ¿verdad? Aquí es el músculo que está viable, y esta zona es el área que se ha infartado, ¿verdad? Pierde ya todas las características, ¿ya? Una de las características microscópicas que ustedes pueden distinguir es esto, ¿verdad? Esta hipereosinofilia, que significa que hay mayor coloración en esta zona. Por eso está indicando que esta es un área infartada, ¿ya? Es una característica microscópica. ¿Qué otra característica microscópica vamos a encontrar en el infarto agudo del miocardio? Las fibras se van a separar, ¿verdad? Se separan. Y dentro de ella hay contenido inflamatorio, miren, ¿ve? Esto que es un polimorfo nuclear, si se dan cuenta, ¿no es cierto? Por las características del núcleo, miren, ¿ve? Es un núcleo bilobulado, ¿ya? Y aparte también hay glóbulos rojos, ¿ya? Esa es otra característica microscópica. ¿Seguimos? Esto de acá, miren, ¿ve? Todo esto de acá, la flechita está señalando, miren, cómo las fibras prácticamente se han separado, se han roto. Es como que no hubiera continuidad del tejido, ¿no? Y dentro de eso también hay infiltrado inflamatorio agudo, como hemos visto, ¿verdad? Esa es otra característica del infarto agudo. Inflamación aguda, las fibras se han roto o se han separado, ¿verdad? No hay continuidad. Y esto, miren, ¿ven? Un montón de polimorfos nucleares. Esto es lo que quiero, esta imagen visualicen ustedes, bilobulado. Y ven acá un montón, miren, ¿ven? Y las fibras no tienen continuidad, miren, ¿ven? Es como que aquí se ve un pedazo de la fibra, a otro pedazo de la fibra, otro pedazo. Esto ha ocurrido por el infarto, ¿no? Seguimos. Aquí. Esto también es importante, ¿ven? Para que ustedes puedan distinguir. Esto es la parte sana, ¿ya? ¿Por qué? Miren, acá ven la fibra que tiene continuidad. Y miren estas líneas transversales acá, ¿no es cierto? Es característico del músculo cardíaco, miren, ¿ven? Esto. Y el núcleo, ¿ya? En cambio, en la zona infartada, como ven ustedes, miren,
no hay continuidad de la fibra, o vemos de diferente forma y tamaño, y ha perdido el núcleo, la fibra cardíaca. Esa es otra característica también del infarto. Y aparte hay infiltrado inflamatorio entre las fibras, glóbulos rojos también. ¿Ya? ¿Bien? Aquí un poquito más en detalle para que ustedes puedan ver. ¿Bien? Las fibras no tienen continuidad, el infiltrado inflamatorio, como ven ustedes acá, ¿ya? Y se separan las fibras, ¿verdad? Se separan. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Esto. Lo volvemos a recalcar, ¿no? Hay glóbulos rojos, hemorragia. La fibra cardíaca ha perdido el núcleo, miren, no solo el núcleo, sino las estriaciones. Miren, estas estriaciones las han perdido, miren, estas de acá. ¿Ven ustedes? Estas líneas transversales que ven acá en la fibra. Este es tejido sano, que no se infartó. Este es el tejido que se infartó. Por eso dice acá, ¿no? Pérdida de estriaciones. No hay estriaciones acá. Pierde el núcleo y pierde las estriaciones también. Y el infiltrado es básicamente agudo, infiltrado por neutrófilos. ¿Está bien? Seguimos. Aquí un poco más de detalle nada más. Esto solamente se explica por el hecho de el tiempo en el que suceda esto acá, ¿ya? A la primera hora ven esto, ¿no? Cardiomiocitos ondulados y edema intercelular. A las 5 horas hay edema y hemorragia. De 12 a 24 horas ya empieza el infiltrado, ¿ya? Por los neutrófilos y la necrosis coagulativa. Acuérdense de eso, por favor. Y a los 7 días ya hay infiltrado por parte de macrófagos. ¿Por qué? Porque los macrófagos tienen que limpiar pues todo eso, ¿no es cierto? Todo el tejido que está muerto. Por eso ya hay infiltrado de estos macrófagos, ¿ya? A los 10 días ya hay tejido de granulación y al mes ya se forma la cicatriz, ¿no? Ese ya sería un infarto antiguo, ¿no es cierto? Pero no entramos nosotros ahí, y nosotros entramos generalmente hasta aquí, de 12 a 24 horas, porque va a haber necrosis coagulativa y básicamente infiltrado. ¿Está bien? ¿Ya? Seguimos. Igual acá, ¿no? Como ven esto, prácticamente estas fibras se han infartado, ¿ya? No se eliminan las características propias, sino hay las líneas transversales, el infiltrado inflamatorio entre las fibras y los glóbulos rojos. ¿Está bien? Sobre todo inflamación aguda extensa, como ven ustedes, ¿verdad? Por eso es infarto agudo en el miocardio. Y esto básicamente, como ustedes ven, miren, ¿no? Como que la fibra no tiene la forma habitual, pero se nota como que este tejido pues está en necrosis. Acuérdense eso, por favor. Y aquí básicamente nada más, es como que esto mirarán ustedes una laminita a menor aumento, miren, ¿ve? Como las fibras están separadas, discontinuas, están un poco rotas. Acá un poco de infiltrado inflamatorio, igual acá infiltrado inflamatorio. Y como el tejido tenía continuidad así, entonces esto se ha roto, ha expuesto lo que está por debajo. ¿Qué cosa es el tejido adiposo? Miren, ¿ve? Tejido adiposo, como están viendo acá, ¿verdad? Básicamente eso, ¿verdad? Eso es lo que el doctor está consiguiendo las laminitas para proyectarlo y lo puedan ver ustedes. Pero básicamente nosotros cuando les evaluemos, de repente probablemente pongamos una lámina, a ver, parecida como esta, así más o menos. ¿Qué cosa tienen que identificar ustedes acá? El infiltrado inflamatorio agudo y estas fibras que están prácticamente rotas, discontinuas y no tienen núcleo. Esa es otra, tienen varias características, solamente en esta laminita. Probablemente la lámina que veamos ahora sea muy parecida ahí. Está tratando de conseguir otro para que ustedes lo puedan ver. ¿Ya? ¿Está bien? Pero más o menos esta imagen, ustedes fijen, porque más o menos esta imagen es la que se ve en la lámina. ¿Ya? ¿Está bien? Seguimos. La otra parte que nosotros tenemos que ver es esto: absceso pulmonar. ¿Ya? Absceso pulmonar. Recuerden, el absceso pulmonar es una complicación. ¿Ya? Este paciente inicialmente de repente puede haber tenido una neumonía. ¿Ya? Y si eso no se resolvió adecuadamente, se hizo un absceso pulmonar. ¿Qué otra característica tiene el absceso pulmonar? Generalmente la principal causa es la aspiración de secreciones, ¿no? Pacientes de edad que tienen una dentadura mal conservada, con alguna infección, degluten su misma secreción. Eso pasa al pulmón, puede crear una infección en el pulmón, ¿no? La aspiración también igualmente de alimentos puede provocar esto, ¿no? Entonces aquí, esta es la imagen que más o menos se proyecta. Probablemente este paciente han tenido que hacer una lobectomía, ya han tenido que retirarle parte del pulmón. El ejemplo es pulmón, ¿ya? Órgano, pulmón, diagnóstico, absceso pulmonar, y ahora vamos a explicar las características microscópicas también. En esta otra lámina es órgano, corazón, diagnóstico, infarto agudo de miocardio y las características microscópicas que les explico. Muy bien.
Entonces, rápidamente. Entonces, básicamente el absceso pulmonar es una cavidad de más o menos aproximadamente unos 2 centímetros llena de pus. ¿Ya? La pus no es otra cosa que los linfocitos que han muerto. ¿Ya? ¿Vale? Y esto tiene tejido inflamado y, bueno, ocasionalmente, o se ocasiona por una infección. ¿Qué otra cosa? Disculpen. Esto, el origen realmente es primario, el absceso pulmonar. ¿Qué significa? Que se originó propiamente en el tejido pulmonar. El 60%, es decir, en la mayoría de casos. ¿Ya? Un proceso que se origina propiamente en el tejido pulmonar. ¿Ya? Y lo secundario cuando ya es una complicación de otras causas. Por ejemplo, puede ser una embolia vascular, puede ser un absceso extrapulmonar, ¿ya? Del mismo parénquima. ¿Está bien? Esto. Causas, como les refería. Aspiración de contenido orofaríngeo, sobre todo en las personas adultas. Puede haber una obstrucción bronquial. Una neumonitis también puede llevar a finalmente un absceso pulmonar. Infecciones bacterianas. Si ha habido un infarto en esa zona del pulmón, también puede llevar a un absceso pulmonar. ¿Vale? Y básicamente también esto, miren, acuérdense, alguna infección a nivel abdominal que colite con la parte de la base del pulmón, puede haber una fístula, y eso puede provocar daño al pulmón y posteriormente puede llevar a un absceso pulmonar. Acuérdense, ¿no? Contusión pulmonar, obviamente bastante intensa, que puede ocasionar hemorragia en esa zona y posteriormente puede ocasionar también una infección en esa zona. ¿Verdad? Muy bien, pero normalmente el absceso pulmonar se debe a una infección producida por bacterias que vienen de la boca o garganta e ingresan al pulmón al ser aspirados por una bacteria. ¿Vale? Y esta es más o menos la imagen del absceso pulmonar. ¿Qué componentes van a tener ustedes acá? Básicamente la parte externa es inflamación, ¿ya? La parte interna es necrosis, ¿ya? El área de necrosis, y algunas zonas donde se va perdiendo el tejido, por ejemplo acá, ¿no? Esta parte de acá, eso se llama el área de esfacelada, ¿no? Esta acá, ¿ya? Esos tres componentes básicamente tienen el absceso, ¿ya? ¿También? Cuando usted mira una placa radiográfica, y esta placa radiográfica normalmente solamente tiene una lesión, y normalmente es en el lado derecho, ¿ya? Es lo más probable que se trate de un absceso. Básicamente el absceso, el diagnóstico es desde el punto de vista clínico y radiológico, ¿eh? Ya no necesitas tomar una biopsia para estas cosas, ¿no? Porque tienes una imagen característica. En el lado derecho, persona adulta, lo más probable que es un absceso, ¿no? Una cosa característica también del absceso pulmonar es eso. No sé si alguien lo sabe de repente. El esputo del paciente que tiene esta lesión, ¿qué características tiene? De un absceso pulmonar, ¿recuerda? El olor. Es un olor bastante fuerte. Se denomina un esputo pútrido, porque es así, tiene esa característica. Así. Bueno, el color puede variar, pero las características del olor de esa secreción es bastante intensa, pútrido, ¿no? Y eso está indicando que este paciente puede tener un absceso. Asociado a que tiene una sola lesión, y sobre todo en el pulmón derecho, ahí tienes el diagnóstico, sin necesidad de hacer biopsia, ¿no? La biopsia puede ser en el caso que el paciente no resuelva, es decir, la muestra que, no biopsia, sino la muestra que se va a obtener para ver finalmente un absceso, que puede ser que ese paciente no resuelve con el cuadro, ¿no? Entonces, el único tratamiento que puede hacer es hacerle una lobectomía o retirarle esa zona dañada para que no siga aumentando la infección y dañe todo el pulmón, ¿cierto? Pero regularmente el diagnóstico se hace de esa manera, no llega tanto a la biopsia. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que debimos haber realizado la práctica anterior del miércoles, ¿verdad? Las lamitas las están consiguiendo, así que no hay problema. Las traen y de inmediato, a ver, ¿está bien? Voy a ir ya les voy a proyectar esto rápidamente para poder adelantar también y ver la laminita de esto, ¿ya? Nos toca ver lo que es inflamación aguda, ¿ya? Lo crónico no vamos a tocarlo porque todavía no han hecho la teoría de ello, pero mira, importante es esto, por favor. La respuesta inicial de la inflamación aguda se derrapa en minutos u horas, ¿ya? ¿También? ¿Y cuál es la principal característica? Esto, por favor. Exudado de fluidos y proteínas plasmáticas. Ambas se traducen en un edema. Acuérdense eso, por favor. Edema, acuérdense. ¿Ya? Les voy a poner acá un casito para que ustedes puedan fácilmente identificarlo. A ver, les pregunto. En este caso vamos a ver un cuadro de una apendicitis aguda, pero esa apéndice ¿cómo estará? ¿Estará normal? ¿Estará más grande? ¿Estará más chico?
Ya, más grande. ¿Y por qué motivo se puede explicar que ese edema está más grande? Ese apéndice está más grande. ¿Qué puede explicar eso? Si es un tejido que se inflama en forma dura. Acá está, miren lo que les he explicado ahora. Esto, hay exudado de fluidos y proteínas. ¿Por qué creen que ese apéndice está más grande? ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Qué ha ocasionado la inflamación? La vasodilatación. Claro, ha aumentado la permeabilidad del tejido. Y si hay mayor permeabilidad del tejido, ha ingresado agua, ¿no? Proteínas, agua. ¿Y eso qué ha hecho? Edematizado el tejido. Por eso se ve más grande el apéndice cuando está inflamado. ¿Ya? Muy bien, entonces acá, rápidamente, esta es una mujer de 25 años, acude a la emergencia por presentar desde hace 6 horas dolor periumbilical. ¿Ya? Y esto se irradia a la fosa del lado, a la fosa ilíaca derecha. ¿Ya? Y refiere que también ha tenido náuseas, vómitos, deposiciones diarreicas, pero estaba febril, no tiene fiebre. ¿Ya? No tiene ningún dato de importancia, no hay medicación a la que sea alérgica tampoco. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si tiene dolor periumbilical que se irradia a la fosa del lado derecho, ¿en qué podemos estar pensando? ¿De qué cuadro se puede tratar? Apéndice, ¿no es cierto? Si fuera el caso de una mujer, ¿habría que también hacer otros diagnósticos diferenciales o no? ¿Qué otros diagnósticos diferenciales pueden ustedes pensar? Porque en el lado derecho la mujer no solamente tiene el apéndice, ¿no es cierto? Claro, tiene el ovario. ¿Qué otra estructura está en ese lado? ¿Cuál es? La comida. Así es. Trompa, ¿no es cierto? Y también si se inflaman, esas estructuras pueden originar también dolor en la fosa ilíaca derecha. ¿También? Pero el diagnóstico diferencial se va a hacer básicamente ya por el examen físico que ustedes van a hacer, ¿no? Desde el ombligo hasta la espina ilíaca superior, trazan imaginariamente una línea y generalmente en la parte externa ahí ubican un punto. Ese punto es el punto de Marfan, ¿no? Si ustedes al examen físico de este paciente comprimen esa zona y detectan dolor, lo más probable es que pueda haber un apéndice en esa zona. Pero siempre descartando las otras posibilidades también, ¿no? Que no pueda tener alguna inflamación en la trompa, ¿ya? O algún problema de repente en el ovario, ¿no? ¿Ya? Muy bien, este es otro signo que es la signo de la oleada, ¿no? Ustedes comprimen a la misma altura de aquí del punto de Mamure, pero en el sentido contrario. Comprimen y por el efecto de una compresión se va a irradiar eso y va a despertar dolor en el lado contralateral. ¿Ya? Esa es otra cosa que puede ayudar también. Y aquí, como les mencioné, ¿no es cierto? Puede haber fiebre alta o no, puede haber de repente estreñimiento o constipación, ¿ya? Náuseas y vómitos también, ¿ya? Y estos son los que hemos mencionado, pues, ¿no? El Ropsin, que es el rebote, el psoas, que es simplemente estirar la pierna hacia la parte posterior y eso hace que se elongue y causa dolor, ¿ya? Pero también se acompaña de otros estudios de laboratorio, inclusive utilizan tomografía hasta ahora o ultrasonido, ¿no? ¿Ya? Porque a veces no es muy claro el cuadro, acuérdense, ¿ya? No todo apéndice es así como está descrito. Algunos apéndices como que no puede haber mucho dolor, tampoco puede tener fiebre la persona, ¿ya? Pero hay un signo constante que hay en el apéndice, ¿ya? ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuál es el síntoma más constante en el apéndice? Es pregunta de examen inclusive, ¿eh? Dolor irradiado. Disculpa. Dolor irradiado. ¿No lo escucho? Dolor irradiado. El dolor. Irradiado. Ya. ¿Qué otra posibilidad piensan ustedes? El más constante en la apendicitis, ¿eh? Aguda. Acuérdense, hagan memoria. Es decir, ese signo significa que está siempre permanente, no falta. Los otros pueden variar, como les dije, la fiebre, la intensidad del dolor puede variar. A veces ni siquiera inclusive se ubica el dolor propiamente en la zona del lado derecho. ¿Recuerdan ustedes o no? Para que nunca se olviden, ¿eh? El síntoma que nunca falta es pereapetito. Acuérdense eso. Una persona que viene con dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha y no tiene apetito, lo más probable es que sí sea un apéndice, ¿ya? Pero ya con esto ya lo confirman pues con otro, ¿no? Con el examen de laboratorio. Si en el hemograma hay leucocitosis, aparte de desviación izquierda, definitivamente es un apéndice. Y si tienen la suerte del lugar donde está, le pueden hacer una ecografía, también. Pero la ecografía tiene puntos en contra, un montón, ¿no? ¿Por qué? De repente la persona está con la muela balonada llena de gases, no se ve absolutamente nada. Cuando hay gases, no se ve absolutamente nada con ecografía, ¿no? Por eso,
¿no? Puedes tener ecografía todo, pero no se mira, ¿verdad? Pero si se logra ver con el ultrasonido parte del apéndice y se mira que la grasa apendicular está inflamada, lo más probable que también sea un apéndice, ¿verdad? Recuerden eso. No necesariamente todo examen auxiliar es preciso, exacto, ¿verdad? Tiene también sus pros y contras, ¿verdad? Muy bien, entonces esta paciente, miren, no tenía muy alteradas las funciones vitales, no había febrícula, no había elevación de la frecuencia cardíaca, etc. Pero sí tenía Bloomberg positivo, Ropsin positivo y SOAS también, ¿verdad? Cuando es una cruz es como que es un poco dudoso, ¿verdad? Esto también es importante, eso no olvidado, ¿eh? En una mujer siempre hay que descartar también la posibilidad de que no haya una infección urinaria. Cuando sobre todo es infección urinaria alta, hay que descartar, porque una pielonefritis puede dar dolor en esta parte alta, ¿no? Y simular muchas veces un apéndice, ¿verdad? Pero esto no falla, miren, ¿no? Los leucocitos, 14.800 en este caso, y tiene desviación izquierda del paciente, ¿no? Entonces lo más probable es que se acerque un apendicitis. Entonces, ya con toda esa disquisición y todo, al final esta paciente terminó siendo operada, y este es su apéndice, miren. Esta parte es la que está pegada a la parte del intestino grueso. No tiene todavía muchos cambios, como se dan cuenta, miren. Pero más o menos a partir de las 2/3 partes, miren. ¿Cómo notan esto? ¿Está normal o tiene alguna alteración en este apéndice? Como le referí en el antes. ¿Ustedes creen que la forma y el tamaño de esta parte del apéndice está normal o qué alteración puede tener? Les mencioné en el antes, ¿eh? Edema, pues está hinchado, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa tiene? Miren, áreas de hemorragia, evidentemente. Esto blanco que ven acá ustedes es la fibrina, es parte del tejido inflamatorio que está en el apéndice. Entonces este apéndice está en proceso, pues definitivamente, de seguir avanzando. Si esto continúa, pronto ya va a comprometer todo, ¿no? Todo depende del tiempo que es operar este paciente, ¿verdad? Y esto para que recuerden, y esto por favor no se olviden, ¿ah? Porque esto es lo que ustedes tienen que identificar para poder ver en qué parte está la alteración y considerar una apendicitis aguda. La parte interna mucosa, por debajo de eso la submucosa, puede encontrar algunos folículos linfoides también, y esto de acá es importante, la capa muscular. A este nivel es donde se va a producir la mayor alteración, y es aquí donde tienen que buscar algunos elementos. Si están presentes, apendicitis aguda, ¿está bien? La serosa también puede verse comprometida, pero la idea es aquí, que busquen la capa muscular. Y para que se den cuenta de esto, miren, esto prácticamente es un corte con apéndice, está normal, mucosa, submucosa, la capa muscular y la serosa. Pero miren acá, totalmente alterado, ¿no es cierto? Miren, parte de la mucosa ya se ha digerido prácticamente. Aquí vemos solamente algunas pequeñas glándulas. Todo esto acá es infiltrado inflamatorio. Y miren la capa muscular. Está también lleno de infiltrado inflamatorio, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver de qué tipo. ¿Qué estamos viendo ahorita? ¿Inflamación aguda o crónica? Aguda, ¿no es cierto? Entonces tenemos que encontrar inflamación aguda aquí en esta zona. Bueno, seguimos. Aquí un poco más detalle nada más, ¿verdad? Igual. Ven aquí, también tiene infiltrado inflamatorio en todo esto. Vamos a ver un poquito más en detalle para que ustedes vean posteriormente. Esto es solamente el detalle de la inflamación, pero esto es básicamente a nivel de la mucosa, ¿verdad? Porque acá hay unas pequeñas glándulas. Pero todo lo demás ya se ha digerido, ¿verdad? Aquí vemos infiltrado inflamatorio también. Bueno, esto es lo mismo que vimos en el antes. Vamos a seguir avanzando un poco, ¿ya? Entonces, miren, este apéndice nos llegó, se hace toda la medida, la descripción respectiva y se abre, miren, ¿ven? Cómo está en la parte interna de este apéndice. Hay áreas de necrosis, ¿no? Tejido bastante inflamado, y eso es lo que nosotros vamos a ver. Y por supuesto acá pues el sistema inflamatorio, ¿no? Miren, ¿ven? Esta es normalmente la mucosa normal, pero miren acá, producto de la inflamación del apéndice, esto se ha ulcerado, miren, ¿ven? Es como si se fuera una parte de tejido en esta zona, ¿no? Y esto, miren, uno de los mecanismos por los cuales se puede producir la apendicitis es esto, miren, un fecalito obstruye la salida del apéndice. ¿Qué hace? Que aumente la presión en esta zona del apéndice, hace que se incremente la flora intestinal y, miren, edematiza e inflama las paredes, ¿verdad? Y se provoca pues el cuadro propiamente, ¿no es cierto? Entonces solamente para recordar esto: colon ascendente, transverso, descendente, recto sigmoides. Y el apéndice está acá, miren, en la base del colon ascendente, aquí, miren. Y esta es solamente la ubicación, ¿no? Esto no nos interesa mucho, ¿está bien?
Y esto, digamos, las fases por las que pasa un apéndice dependiendo del tiempo, pues, ¿no? Esto es lo normal que debemos ver así, un apéndice de estructura así alargada, congestiva nada más, pero pasa el tiempo, ya por un mecanismo se crea inflamación acá. Esta es la etapa catarral, ¿no? Hay bastante edema, miren acá en este apéndice, ¿eh? Totalmente diferente acá, ¿no es cierto? Y esta fibronosa ya probablemente tenga contenido ya purulento en la parte interna. Y aquí en la etapa gangrenosa ya toda la pared prácticamente está, digamos, de un color medio violáceo, el tejido está mucho más delgado y por ende si esta fase continúa se perfora el apéndice, ¿no? Y crea esta periconitis. Mucho depende en el tiempo en el cual se ha operado este paciente, ¿eh? De repente inicialmente llega solamente en esta fase o aquí en la fase inicial. De repente pueden realizar la operación para que lo puedan atender y espera de repente 4 horas, 6 horas, hasta 12 horas de repente o hasta un día para que lo opere y puede llegar a esta fase y se complica, ¿eh? Todo depende, que tengamos una opción. Y eso es lo que hemos repasado, pero quiero que lo vuelvan a recordar para que puedan identificar la lesión. Acá miren, esto, la capa muscular, esto es lo que interesa. Ven que no está normal, sino está infiltrada por algún componente celular. Miren, acá vemos mucho más todavía. Otra característica importante, miren, ¿ven? No solamente están las células inflamatorias, sino las fibras están separadas. ¿Por qué creen que están separadas las fibras? Edema. ¿Cuál es eso, por favor? ¿Eh? No solamente hay inflamación, no solamente hay células inflamatorias, sino hay edema también. ¿Eh? Mira, acá vemos un poquito más en detalle. ¿Ven? Cómo las fibras están separadas por el edema. Y aparte de eso, dentro de esto están también componentes inflamatorios. ¿Ya? Y aquí miren, vemos un poco más. ¿Qué componentes inflamatorios deben estar entre las fibras? Agudo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el representante? Los neutrófilos, se puede decir. Bueno, esto de acá entonces es lo que nosotros tenemos que identificar ahora en las láminas, ¿está bien? Ustedes primero ven todas las estructuras del apéndice y después se van al lado de la capa muscular. Y ahí tienen que identificar todas estas características que les mencioné. Las fibras están separadas, entre ellas infiltrado inflamatorio, hay edema, ¿verdad? Y sobre todo buscar una celulita que es el polimorfo nuclear, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Qué otras causas puede haber también de apendicitis aguda? Así como mencionamos el fecalito, puede haber parásitos, miren. Parásito se mete ahí al apéndice, lo inflama y ocasiona todo el cuadro que nosotros hemos visto. Una con frecuencia es el Enterobius lumicularis, el otro también es el Ascaris, puede meterse también ahí. Y esto es solamente el detalle en el parásito, ¿no? Ven acá. Se ha hecho un corte y miren, expone toda la parte digestiva del parásito, ¿no es cierto? Perfecto. Muy bien. Nada más, entonces hasta ahí correspondería lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? ¿Está bien? Perfecto. Mientras nos traen las laminitas vamos avanzando con lo que es apéndice, ¿está bien? Está ahí ya. ¿Ya están ya? Ya voy a poner todo. Sí, ¿no?